Mañana tenemos un capítulo enorme periodísticamente hablando, pero esta noche quería cerrarla con usted, Giordano. Primero, gracias por la deferencia. Gracias por la invitación. Segundo, porque quiero que explique de qué estamos hablando cuando hablamos de esta causa judicial. Que usted finalmente es el que destapa. Sí, ya lo expliqué en su momento, ¿no? Nosotros en realidad tomamos una decisión de gestión que era en los múltiples temas que se nos abrieron en la administración de ANSES, de distintos tipos de gastos. Apareció del seguro. Como todas las cifras de ANSES, una cifra grande que mensualmente pagaba ANSES. Y con la evaluación que hicimos mi equipo en relación a las alternativas, apareció como alternativa la posibilidad del autoseguro, que era lo que siempre había hecho ANSES hasta hacía poco tiempo. ¿Hasta que el 2020? Sí, exactamente. Okay. O sea, decisión de Alberto Fernández fue cambiar eso. Básicamente sí, fue un decreto que impuso no solo contratar un seguro cuando antes había un autoseguro, sino hacerlo con Nación Seguros. ¿Qué es un autoseguro y qué es lo que hace Nación Segura? ¿Qué agregaron? ¿Pasos intermedios, broker? El autoseguro se le hace esto aseguraba las cuotas que daba ANSES a los jubilados. Correcto. Ante la eventualidad de que un jubilado muera y el crédito se pierda. Eso de manera muy simple se podía resolver, siempre lo había hecho así, y era lo que a mí me parecía lo más eficiente, es hacer un pequeño descuento a cada cuota y con ese pequeño descuento cubrir las pérdidas que generaban los jubilados que fallecían. Ese criterio se cambia y se dice, no, mejor se hace un descuento a los jubilados, se lo pasa a Nación Seguro y Nación Seguro cubra las pérdidas. Cuando hicimos la comparación, cuánto costaba uno y cuánto costaba otro, apareció una brecha grande, del orden del 40%. En su momento no tuvimos tiempo para... ¿Usted cree que fue mala praxis o usted cree que fue corrupción? No teníamos elementos de juicio porque no analizamos cuáles eran los motivos. Pasado el tiempo, desde aquella vez que usted lo explicó a hoy, que se conocen estos datos, que la justicia investiga, que avanza. Yo esperaría el análisis de la justicia y me parece muy bueno que la justicia siga avanzando para dilucidar eso. Es decir, a priori parece que una comisión de esos niveles no se justifica por este tipo de seguro, pero está bueno, digamos, confirmar la investigación para chequearlo. Todo conducía a que no era una buena decisión de ANSES cuando había una alternativa mucho más económica que era el autoseguro, pero después si esto era ineficiencia, mala praxis o corrupción o ambas, es algo que lo va a definir el juez. ¿Cómo califica los primeros 110 días de Milei presidente? Yo creo que tiene puntos muy positivos y también buena parte, digamos, de dificultades. A un país que había llegado a un momento crítico, ¿no? Bisagra, ¿no? Que no es solo los errores del último gobierno ni del último ministro, sino llevamos décadas de errores. Recién mencionaban el libro que escribimos con Carlos Egiaro y Jorge Colina, Una vacuna contra la decadencia. Bueno, ahí contamos, en realidad es fácil echar la culpa a uno. En la Argentina tenemos culpas desde décadas de distintos gobiernos, de distinta ideología que siguieron malas políticas y que medio se tomaron como naturales cometer errores muy groseros que en otras partes del mundo no se hacen, incluso en países vecinos. Este gobierno creo que tenía una enorme virtud de cuestionar eso, cuestionarlo con virulencia, convencer a la gente que hay que cambiar esas estrategias e incluso convencer a la gente que hay que hacer un gran esfuerzo para cambiar. El esfuerzo es tremendo, como vos lo mostrabas, ¿no? en los gráficos, cómo se ha deteriorado la situación social, la recesión y demás. Creo que ha habido aciertos y también muchos desaciertos en cuanto a, sobre todo, fallas en la instrumentación. Es decir, como que hay buenas ideas, buenos planteos, pero también usted entiende que falta un poco muñeca de gestión política. Gestión operativa y política. Las dos cosas. Las dos cosas. En ANSES particularmente falta gestión operativa a propósito de haber tenido que desdoblar el anuncio que después se hizo del aumento del bono, etcétera, que se empieza a pagar a partir del miércoles de la semana que viene. En realidad es una falla de gestión estructural de ANSES esa, no se la atribuye a este gobierno. ANSES es una estructura tremendamente pesada. Sorprende lo obsoleto que es la estructura que se encontró con cosas peores de las que imaginó. Totalmente. Yo comparado, digamos, con mi experiencia de Córdoba, uno llegaba acá y decía, bueno, estamos un par de décadas atrasados en términos de gestión. Pero sí, yo creo que este gobierno, por ejemplo, lo que ustedes mencionaban de la prepaga, esto de, bueno,
primero parecía que eran la salvadora en el DNU, iban a ser las que competían con la obra social. Correcto. Y después, bueno, nos dimos cuenta que no era tan así, que había que necesitar regular. Bueno, esos vaivenes, esa falta de definición en gestión y lo más visible, lo que vos planteás, esa falta de pericia política para llevar a la práctica las ideas, creo que es el punto más negativo. ¿Habló con Milei después de que lo eyectaron? No, yo incluso no había hablado antes. Perdón, ¿usted nunca se reunió con Milei? No, yo había... ¿Nunca estuvo mano a mano con él? Yo había hablado hace bastante tiempo como excusa del libro, ya les llevé el libro, pero estamos hablando de hace, no me acuerdo, 1 año, 2 años, pero después ya en... ¿Quién lo convocó para ser titular de ANSES? Sandra Petovelo. Petovelo, sí. O sea que su diálogo fue siempre con Sandra Petovelo. Sí, y de hecho Sandra no me conocía personalmente, yo estaba en el exterior, me habló, me dijo que conociendo nuestros antecedentes, creo que habiendo visto lo que habíamos hecho en Córdoba, tomaron la decisión de convocarnos. A mí me sorprendió positivamente, porque bueno, eligen a alguien en función de que están convencidos de que sirve para las cosas y no por amiguismo. Y en función de eso tomamos la decisión de hacernos cargo de ANSES. Y después pasaron cosas. Y después pasaron algunas cosas, sí. ¿Siente que lo echaron por el voto de su esposa? Yo creo que sí, yo creo que por ahí se creen cosas más complejas. Eso fue así, lineal. Yo creo... Alguien se enojó y dijo, para mí fue un enojo y lo canalizó por ese lado. No, lo que sí, bueno, recién usted lo mencionó, no había ningún acuerdo político con Schiaretti. Con Schiaretti. Correcto. Como te digo, a mí me habló Sandra por los antecedentes y por eso me llamaron y bueno. ¿Cuánto maneja Lule Menem de ANSES? No sé, yo con mí, no, yo nunca hablé con él y a mí, eso sí, Sandra fue muy clara y muy contundente. Vos manejate con independencia, obviamente reportándome, pero con independencia. De hecho, las áreas clave fue parte de mi equipo la que lo manejó y en ningún momento tuvo interferencias. ¿Usted está como titular del Lieral ahora? Exactamente, el cambio de rol. Volvió al sector privado, digamos. Sí, volví a la fuente, porque fue mi primer trabajo, el Lieral de la Fundación Mediterránea, cuando yo era estudiante de Ciencia Económica, hice mi primera pasantía en el Lieral, con lo cual se me mezclaron cosas con la convocatoria y me gustó porque, bueno, es trabajar en lo mismo desde otro área. Bregando porque finalmente las cosas ocurran, sucedan. Totalmente. Y no sigamos teniendo frustraciones. Exactamente. En ese sentido, ¿qué es lo que más le preocupa y ocupa de este momento bisagra, uno diría, en términos de la gestión para un gobierno que todavía está, en cierta manera, en gestación? Inclusive hubo algunos desplazamientos el fin de semana de funcionarios, hubo reacomodamientos de cartera, Luis Caputo absorbe más funciones. Usted sabe a qué me refiero. Casi un funcionario cada 10 días le renunció a Milei, o se fue. En las condiciones en las que usted marca. ¿Dónde pondría usted el acento centralmente para que, si en el gobierno lo están escuchando, tomen nota en el buen sentido de apoyo? No, yo en la cohesión del equipo me parece importante. ¿Cree que no hay cohesión? Es muy malo esto de la permanente rotación y que eso ayudaría mucho a llevar a la práctica estas buenas ideas que planteó el presidente, por ejemplo, en el Pacto de Mayo. De hecho, yo me imagino el Lieral colaborando en eso, ¿no? En que esas buenas ideas se le dé forma, se las desarrolle, se le busque consistencia y ayudarlo al gobierno a llevarlo a la práctica. Creo que ahí esa sería la manera de aprovechar este enorme esfuerzo que están haciendo los argentinos. Cuando uno dice Pacto de Mayo, ¿qué está queriendo decir? A partir de mayo, ¿qué podría ir a aflorarse y qué cosas cambiar para que nos está viendo hoy en su casa a esta hora? No, empecemos a cambiar la ley de coparticipación, el sistema tributario, ordenar el sistema previsional, la legislación laboral, integrarnos mejor al mundo. Todas estas reformas que en el Lieral, me acuerdo cuando yo entré, ya se estaban a fines de los 90 discutiendo, en la década del 80, digamos. Y que nunca las terminamos de concretar y que en cierta medida nunca terminó la sociedad argentina de convencerse de que era necesaria. Yo creo que el enorme progreso que hemos hecho y que este gobierno es el principal responsable es que la gente se convenció que es por ahí y que está dispuesto a apoyarlo. Por eso no desaprovechemos esa oportunidad y las concretemos. ¿Cuánto riesgo hay de hacer un espejo de los 90? Porque todas esas ideas de fines de los 80, en muchos de los casos, en los 90 se instrumentaron. Siento que hay mayor apoyo hoy. Siento que hay... más convicción. Más convicción. No solo el gobierno, sino la sociedad, de una parte muy importante de la oposición, que dispuesta a colaborar. Creo que en los 40 años de democracia nunca se vio
una orientación de este tipo, que creo que es una oportunidad inédita, porque es la manera de parecernos más a Uruguay, a Chile, digamos, los países normales. Por ejemplo, hacer una reforma laboral que nunca se pudo abordar en 40 años. Exactamente. Una reforma laboral, una reforma tributaria, una reforma del sistema previsional. ¿Usted cree que tiene que ser aumentada la edad jubilatoria también en la Argentina? Que ese es un debate que hay que darlo para sanear uno de los gastos más importantes o la inversión más importante del Estado. La edad de 65 años no está tan desfasada respecto a nuestra demografía. El problema es que mucha gente se jubila antes de los 65. Entonces, una reforma ordenadora del sistema previsional es que tendamos a que todos seamos iguales ante la ley previsional. ¿Y eso incluye mujeres y hombres en términos de edad? Creo que sí. A los 65 todos. Deberíamos tender, lo que no podemos hacer es cambiarle las reglas a la gente cuando está a meses a jubilarse. Siempre es progresiva, 2035, qué sé yo. Lo hizo Uruguay, por ejemplo. No hace tanto, no está tan lejos, ¿no es cierto? Y dijo, bueno, a partir Macron en Francia. Sí, y eso nos ayudaría mucho. Yo no creo que sea el problema 65, sino todos los que se jubilan antes. ¿Cree que va a tener éxito el gobierno? Yo confío que sí, yo confío... Aún después de cómo lo desplazaron. Sobre todo por esto que les digo, no tanto por el gobierno, que insisto, tiene un enorme mérito de haber liderado, instalar estas ideas, sino por lo que se percibe en la sociedad. Y sería una pena que desaprovechemos esta oportunidad. ¿Ve el peronismo reinventándose desde un lugar distinto al kirchnerismo? Sí, y el ejemplo creo más concreto bueno, hablo, digamos, por lo que tengo más cercano, ¿no? Que es Juan Schiaretti. Lo veo al peronismo con la madurez y la capacidad de aprovechar. De hecho, bueno, Yarlora dijo que va a apoyar el Pacto de Mayo. En el Congreso veo que hay buena predisposición. Creo que la falla, lo que pasó con la ley base, no fue por oposición, sino por errores políticos de cómo se instrumentó el proyecto, con lo cual, con un poco más de pericia política, creo que se puede lograr. Pericia política, no es poco eso igual. No es poco, pero es imprescindible. Sí, todavía en gestación. Pero que ha dado muchos pasos muy importantes, porque que estemos discutiendo las cosas que estamos discutiendo hoy, en desmedro de las que discutíamos hasta ayer nomás, ya es un salto cualitativo. Después podemos reprochar los modos. Mira, yo en nuestro libro lo decía que nosotros escribimos el libro pensando que estábamos diciendo cosas políticamente incorrectas, y medio lo hacíamos culposamente, ¿no? al planteo de estas ideas. Que ahora, digamos, se discutan abiertamente y que la gente lo apoye, me parece un progreso enorme. Que claramente pensemos que es por ahí la cosa, ordenemos el sistema tributario, ordenemos la legislación laboral, ordenemos el sistema de coparticipación. Creo que son cosas centrales que son las decisivas para que la Argentina cambie de rumbo y empiece a salir de la decadencia. ¿Cree que hay efectivamente una línea divisoria a partir de los debates en la Argentina tras lo que sucedió en los primeros 100 días? Una línea divisoria, un antes y un después, quiero decir, no solo para el gobierno, sino también para la oposición, en la dinámica de entenderse en esta rara avis que significa tener un presidente sin gobernadores, sin intendentes y con minoría en el Congreso. En el campo de las ideas, sí. Yo creo que hay ideas nuevas, que no son nuevas fuera de la Argentina, pero para la Argentina son revolucionarias, disruptivas y que son la solución. En el campo de la operación, ahí creo que todavía hay fallas. Pero sí veo a la oposición madura, predispuesta a colaborar. Solo falta lograr, digamos, operativizar esa buena predisposición. No puedo dejar de preguntarle por lo que ha ocurrido con los jubilados en este tiempo, ¿no? Porque definitivamente venían retrasándose, venían corriendo la de atrás, venían siendo los que pagaban los platos rotos y no fue la excepción. También ocurrió en este gobierno. Sí, y de hecho perdieron mucho. Mucho, es durísimo. 30%, durísimo. Es una locura. Sí, durísimo, diría, a niveles peores que la crisis del 2002. ¿Peor que el 2002? Peor que el 2002, sí. Creo que innecesariamente se podría haber hecho menos daño. Por ejemplo, mejorar los bonos. Mejorar los bonos, pagar las deudas, empezar ya, digamos, a resolver estos problemas de mala organización. El sistema previsional también tiene muchas reglas de mala organización que podrían hacerlo. Yo no digo que sea fácil, en el mundo es difícil el tema previsional, ninguna resolución es mágica e inmediata, pero podríamos haber evitado una pérdida tan grande. Estamos a tiempo. Y valoro mucho que, por ejemplo, en el Pacto de Mayo, uno de los 10 puntos sea el tema previsional. Giordano, lo último. ¿Cree que la economía pierde mucho este año? ¿O cree que hay un rebote en B y que, por consecuencia, la caída no va a superar el 2-3%? Para mí el rebote depende,
estoy un poco contrario al resto de mis colegas, de cuán rápido y convincentes sean estas reformas estructurales. Si el gobierno muestra que ahora sí la ley ómnibus, la reforma tributaria avanza, que el pacto de mayo no es solo la foto, sino que es un contenido y que se avanza con convicción en empezar a instrumentar esas reformas, como por ejemplo la tributaria, la coparticipación federal, yo creo que la recuperación puede ser rápida. ¿Y si eso no está? Podemos ir al escenario peor, ¿no? Que sea todo un esfuerzo nuevamente desaprovechado, una nueva oportunidad que la Argentina desaprovecha. Dios quiera que no. Muchas gracias. Gracias a vos. Enorme placer. Hasta la próxima.